Era el año 1985 y los argentinos teníamos un nuevo billete por el plano astral que era ilustrado con Bernardino Rivadavia. Recuerdo que en aquella época pregunté en forma pública por qué Rivadavia, nadie supo explicarlo, y nosotros le dábamos una explicación diciendo que eso tenía que ver con el pensamiento de la gente que estaba gobernando en ese momento con Alfonsín, que levantaban gran parte de lo que había dicho Mitre, porque Mitre fue el que instaló que Rivadavia era un gran civil. Y para no equivocarnos, y para saber de qué estamos hablando, tenemos que recordar que Mitre dijo que estábamos ante un gran hombre de la civilidad y lo instaló como el mejor argentino a Bernardino Rivadavia. Claro, cuando uno investiga que es el primer endeudador argentino, que vino propuesto y manejado desde Londres, que fue gerente de la River Plate y que lo instalaron a Rivadavia como primer presidente e inmediatamente nos puso en una deuda que superó un siglo para cancelarla, empieza a descubrir cuál era el pensamiento de Mitre, qué cosas defendía Mitre, por qué el mitrismo tuvo tanta difusión y por qué se instaló una mentira sobre Bernardino Rivadavia como el gran hombre de la civilidad y quién la había instalado. Y hoy, en el diario La Nación y en La Nación Más, creados por Mitre, lo de La Nación y lo de La Nación Más, una señal de televisión otorgada por Mauricio Macri y de la cual Mauricio Macri invirtió a través de la hermana del presidente de Paraguay 40 millones de dólares. Ese canal, La Nación Más Macri, sigue defendiendo las mismas cosas, porque obviamente ha evitado durante todo este tiempo de la campaña que se hable un solo momento del segundo gran endeudador al estilo Rivadavia por un siglo, que es Mauricio Macri, con su equipo económico, cuando firmaron ese increíble e insólito crédito en bonos de dólares norteamericanos, donde por 2.100 y algo de millones terminaremos pagando una cifra impactante. En 14 años cancelamos el préstamo y el resto de los años son intereses durante un siglo para que los nietos de nuestros nietos estén endeudados, así como Rivadavia nos endeudó casi hasta el propio nacimiento nuestro. Y allí tiene uno la conjunción de las cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué en el billete de dinero aparecía Rivadavia? ¿Por qué se defiende esa postura? ¿Por qué todo lo de afuera está bien? Y entonces vamos a entender por qué también una candidata a diputada de López Murphy sale a decir en estos momentos que los brasileños tienen razón en la disputa de la discusión sobre el tema de los jugadores que supuestamente Argentina hizo entrar sin la declaración a Brasil. ¿Por qué le dan la razón a Bolsonaro? Porque ellos coinciden con Bolsonaro. Y mientras esto pasa en la Argentina y los trolls siguen trabajando, apareciendo que tienen razón los brasileños, como antes tenían razón los chilenos, y como antes querían vivir como los ingleses, los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos, o como la presidenta del PRO que quiere cambiar las Malvinas por vacunas, uno se empieza a dar cuenta que es casi irreconciliable las posiciones de buscar esa unidad nacional con un sector que absolutamente todo el tiempo trabaja, piensa, vive y actúa en contra del interés nacional. Y entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente además vote esto? ¿Cómo puede ser que la gente no se entere? Bueno, y ahí juega la prensa canalla su gran rol. Porque en el medio de este año de pandemia hay que recorrer
lo que pasó, por ejemplo, el 19 de enero del año 2018, cuando Mauricio Macri y Vidal despedían a 122 médicos del Hospital Posadas. Unos meses después, el 12 de septiembre del año 2018, Larreta, por decreto, que era el 297 del año 18, ordenaba el cierre de 5 hospitales porteños y en su reemplazo por un solo edificio que hoy están en el medio de la pandemia, las ausencias y el desastre del gobierno que hace un ratito, hace 2 años, se fue del país dejando 100 años de deuda, volviéndonos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, pero además atentando contra la salud, haciendo del Ministerio de Salud una Secretaría de Salud, con un ministro indigno que se quedó, que ahora es candidato también a diputado por la ciudad, Rubinstein, que lo bajaron de ministro secretario y se quedó, donde las vacas tenían un ministerio con Macri y los seres humanos para su salud una secretaría, donde Vidal dijo no haremos ni inauguraremos ningún hospital más. Y cuando apareció la pandemia hubo que salir corriendo desesperadamente para evitar el colapso, y entonces salieron las campañas donde la vacuna envenenaba, había proselitismo porque la vacuna era rusa, rompieron la cuarentena haciendo actos en la Plaza República, después en Formosa, donde no tenían contagiados y ahora tienen muertos, e hicieron y deshicieron a su gusto, y el día de Formosa TN transmitía en directo. Todo eso va dando una forma notable de pensar que hay una parte de la sociedad que el día sábado va a tener que acostarse pensando seriamente qué va a ocurrir el domingo en Las PASO, cuando otra parte de la sociedad todo eso que le estamos contando o no lo conoce o no le importa. Y como no podemos creer que no le importe, vamos a optar porque no lo conocen. Es decir, son ignorantes porque la prensa canalla los transformó en ignorantes. Porque no se lo cuenta, porque no se lo dice, porque no se lo explica, y entonces todo va transcurriendo a una tremenda velocidad para el gran despiste nacional y para que nadie en esta campaña, que es lamentable por el nivel de las propuestas que tiene la gente, que es del medio tiempo, y que de última lo único que va a cambiar son los números de las cámaras y no va a modificar los poderes ejecutivos, sí, les puede complicar la tarea si tienen más o menos diputados, más o menos senadores. Todo esto se enmarca en discursos de personas que aparecen hablando como si fueran gobernadores o presidentes o intendentes, cuando son nada más que candidatos a diputados, candidatos a senadores o diputados provinciales o candidatos a concejales. La verdad, todo es muy lamentable, en niveles muy bajos, y en el medio de esto, Mauricio Macri, que se mete de pleno en la campaña y sale a decir que Fernández es mentiroso, el presidente argentino, que es un mentiroso serial, etcétera, etcétera. Y entonces es bueno recordar que Macri llama mentiroso y él ha sido descubierto por la Oficina Anticorrupción que durante su mandato presidencial ocultó, cuando armó ese famoso fideicomiso ciego, que no era ni ciego ni era fideicomiso, sin tributar 54 millones de pesos. Repito, siendo presidente de la República, no tributó por 54 millones de pesos. Una empresa conocida como LatinBio, donde aparecen amigos de Macri como Alejandro Peña Brown, pariente del jefe de gabinete de Macri, donde aparece Pablo Cruzadas, el secretario legal y técnico de la presidencia de Macri, y aparece hasta Juliana Aguada en esa empresa, le prestaban dinero al presidente y el presidente esta plata nunca la declaró. O sea, ellos hacían que de esa empresa, de la que evidentemente Macri es accionista, estaba recibiendo un dinero que nunca lo declaró. Y también aparece en la investigación que está haciendo oportunamente la Oficina Anticorrupción,
aparece que de otra empresa donde él declara tener el 14%, tiene el 44%, y estamos hablando de Agros. Bueno, con estas empresas nada más, evadió un tributo de 54 millones de pesos siendo presidente de la Nación, el mismo que termina de decir en La Nación Más, en el de Mitre, y ayer termina de decir que la única forma de hacer dinero en la Argentina es evadir impuestos. Sugiere que los empresarios hagan eso. Claro, si él lo hizo siendo presidente de la Nación. Entonces, ¿cómo se hace para recorrer el tiempo futuro con este pasado de hace 2 años, no de hace un siglo, de hace 2 años? Y ahí empecé a entender por qué ponían a Rivadavia, es decir, en aquel billete, en aquel año, de la Plan Austral, empecé a entender por qué hay un sector del radicalismo tan entusiasmado con hacer alianzas constantes y permanentes con el liberalismo, y empecé a entender también por qué el alvearismo lo echó a Hipólito Yrigoyen, le quemó los muebles y no lo quiso nunca al caudillo popular. Y la verdad es que nosotros, del otro lado, no tenemos muchas cosas para aplaudir, tenemos muchas cosas para reprochar. Pero ante esta banda que dejó destrozada a la Argentina a todos los niveles, el económico, el del trabajo, el de la salud, nosotros tenemos que reencontrarnos para exigirle al frente de todos que haga lo que tiene que hacer, para exigirle a las legisladoras y legisladores que se postulan, muchos de los cuales sabemos que ni siquiera interpretan el pensamiento de la mayoría peronista, pero que son los que se han presentado en el armado que han hecho, que entiendan que el pueblo tiene paciencia, pero que el pueblo también está reclamando que cumplan ya con las promesas preelectorales, que entiende la pandemia, que acompañó en la pandemia, pero que la actividad debe existir, hay que ponerla a prueba, y decimos una vez más al presidente de la Nación que 21 ministros es una asamblea. Menos ministros, más efectividad, menos banca a los bancos y más banca a los jubilados, como se prometió en la campaña electoral. Porque saben una cosa, gran parte de los jubilados no tienen voluntad de ir a votar, y se la sacaron los mismos que le habían prometido que entre los bancos y los jubilados optaban por los jubilados. Como optaron por los bancos, los jubilados están muy dolidos, y es posible que en las PASO estén observando para después en noviembre tomar otra decisión. Por eso, todo está demasiado oscuro, y por eso el nivel es lamentable. ¿Saben por qué? Porque no pueden hablar de estas cosas, porque no pueden hablar de que hacen homenajes a los endeudadores, y para Mitre, Rivadavia era el gran civil, y falta que ahora salga diciendo cualquiera de los periodistas contratados por La Nación Más Macri, que Mauricio Macri y su gente de economía, aquel ministro que decía que vivía en un terreno baldío para no pagar impuestos, al mejor estilo que el presidente que acompañaba, que tomaba whisky con un, justamente columnista de La Nación, ese mismo ministro que nunca tributó y que vivía en un terreno baldío de la ciudad de Buenos Aires, pero que nunca fue amonestado por el gobierno macrista. Bueno, toda esa gente que se juntó, ahora dicen que tienen candidatas y candidatos que van a representar, porque esto de ahora es lo peor que le puede haber ocurrido al país. Si esto es lo peor y ellos son lo mejor, quizá el pueblo se siga quedando con lo que ellos creen que es lo peor. Hoy, en Brasil, hay un desfile, y en Brasil están diciendo que Bolsonaro está detrás de un autogolpe. Tiene 40 causas el presidente brasileño, el mismo que en la Internacional Liberal de derecha está con el presidente de Chile, con Mauricio Macri, con el de Colombia, en esto que es la Internacional de la Supraderecha, que, entre otras cosas, el hijo de Bolsonaro termina mandándole a este candidato que trabaja en la Corporación América y que aparece insultando por derecha y por izquierda, como Milei, termina mandándole
un tuit de felicitaciones. El liberalismo está a pleno. El liberalismo de derecha, porque hay liberalismo de izquierda también, entonces hay que ser claritos en esto. Los liberales de derecha y de izquierda están a plenos. Frente a esto, el proyecto nacional, que quizá no lo represente del todo el frente que encabeza Fernández, posiblemente, pero entre lo que se presenta del otro lado, la opción no es mucho más posible que dar una vuelta de tuerca. Ahora, que tampoco se confunda el gobierno, si le van las pasos medianamente bien, creyendo que el pueblo está aceptando esto. No, el pueblo lo que no quiere es volver a Macri y a Mitre.